Buenos días. Bueno, está muy bien que estemos así animados como nos dejó Fernando con la palabra y con los himnos que él nos permitió disfrutar esta mañana. Sin muchos preámbulos, quisiera que me acompañaran, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 37. Continuamos con el estudio del segundo libro de Samuel. Hoy vamos a desarrollar toda la historia o vamos a estudiar todo el capítulo 20. Pero antes de eso quisiera que leyéramos Romanos capítulo 8, versículo 37. Y un poco, digamos, a mí me gusta empezar una enseñanza con algo que marque la pauta de entender, oiga, toda la historia que se desarrolla aquí, cómo nos va guiando y cómo nos va hablando. Porque de lo contrario sería una historia que está basada solamente en un acontecimiento y eso se vuelve como una clase de historia de saber qué fue lo que pasó con el rey David y con todas las circunstancias. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo hoy en el siglo XX, en un siglo posmoderno, el siglo XXI, perdón, ya en una época posmoderna donde tenemos una cantidad de cosas distintas? ¿Qué tiene que ver esto de hace tantos años con la realidad nuestra? Por eso quiero que leamos entonces Romanos capítulo 8, versículo 37, que dice así. Y esto es para todos, ¿no? Esto es la palabra del apóstol Pablo, que dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, y aquí viene lo importante, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces les pido que me acompañen a orar y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Nuestro querido Padre Celestial, queremos, Señor, hoy darte las gracias. Yo te quiero pedir, Dios mío, Señor, que tú recibas esta oración de forma muy humilde, en la cual te decimos hoy: gracias por estar aquí reunidos, Señor. Así seamos una pequeña manada, Señor. Yo te pido que hoy toques nuestro corazón. Así estemos compitiendo en nuestra mente y en nuestro corazón por las cosas del exterior, las cosas de afuera, los problemas, las situaciones, el devenir de la vida. Hoy danos en este momento reposo, refrigerio, después de haber compartido los elementos, celebrando este sacrificio, Señor, y esperando que en la eternidad podamos estar contigo, mi Señor del cielo. Gracias por esta palabra del apóstol Pablo, donde nos dice que nada nos aparta del amor que tú tienes por nosotros, Señor. Nada nos aparta del amor que tú tienes por nosotros. Hoy yo te pido, Señor, que sean solamente tus palabras y tus pensamientos aquí con nosotros, que nos acompañes, Señor, y nos guíes en esta mañana, en el nombre de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Entonces la conclusión contundente de todo esto es que no hay nada que lo aparte a usted del amor de Dios. Sí puede haber algo: su corazón terco, su corazón obstinado de no ver una realidad que le permita disfrutar del amor de Dios. Eso sí lo puede apartar del amor de Dios. Entonces usted tiene un enemigo que tiene allí adentro, que tiene que mirar a ver cómo hace para moldearlo, que es su corazón. Porque su corazón sí se puede desviar, su corazón sí podemos estar aquí, reunirnos, y creo que lo hemos visto, todos tenemos una historia que contar en la cual veíamos una familia, veíamos un hermano, veíamos un conocido, veíamos un amigo, veíamos un familiar que venía cada 8 días y muy juiciosamente nos acompañaba y por alguna razón dejó de volver y ahora no sabemos dónde está. Bueno, con eso en mente, entonces vamos a estudiar el segundo libro de Samuel, capítulo 20, y yo le he puesto por título a esta enseñanza del día de hoy: la noche oscura continúa. La noche oscura continúa. Hay momentos en los cuales uno pasa situaciones difíciles y como que uno las asimila, como que las asemeja, como que las compara con, oiga, una noche oscura, una noche fría, como que continúa y uno quiere que amanezca prontamente y que haya la luz del día. Pero como que las cosas vuelven y se ponen mal, ¿no? Cuando uno está enfermo, a veces esas noches largas que no puede conciliar el sueño, uno quisiera que amaneciera muy rápido, ¿no? Que amaneciera muy rápido. Y me acuerdo que mi abuela boyacense decía: no por levantarse temprano amanece antes.
¿cierto? O sea, que hay que pasar por esos momentos. Y aquí un poco lo que le está pasando a David es la noche oscura continúa, la situación continúa. ¿En qué quedamos? ¿En qué nos dejó hace 8 días Camilo? Nos dejó en que había muerto el hijo, muere el hijo de David, quien se quiso posesionar del trono, muere Absalón, y ya el pueblo nuevamente como que vuelve a estar unido nuevamente, a entender que hay una situación compleja y es, hombre, si el pueblo se divide en los ejércitos, entonces va un ejército y pelea contra el otro, y el ejército ganador en este caso fue el pequeño ejército de Judá, que estaba comandado en este caso por los generales en jefes que le servían a David, y los demás son los que pierden. Muere Absalón, a Absalón lo dejan allí tendido, allí tirado, y la situación continúa, ¿cierto? Ha muerto el hijo del rey David. Tan pronto termina la calamidad en la vida de David, se inicia otra calamidad. Acompáñame por favor al segundo libro de Samuel capítulo 20, versículo 1. Y vamos a ver aquí la introducción de qué es lo que pasa. ¿Cuál es la situación que se presenta ahora? Porque uno diría, hombre, este señor está como en una situación difícil, diríamos, está como de malas, ¿no? Segundo libro de Samuel capítulo 20, versículo 1. Por allí se encontraba un malvado, que se llamaba Sabá. Entiéndase, Sabá, Seba o Seba, es el mismo nombre. Sabá, hijo de Bicri, que era benjaminita, o sea, era de las tribus de Israel. Dando un toque de trompeta se puso a gritar, pueblo de Israel, todos a sus casas, pues no tenemos parte con David ni herencia con el hijo de Isaí. Una nueva situación. Se subleva otra vez, otra persona empieza a decir, no tenemos nada que ver con ese hombre. Y miren la forma tan despectiva como este señor, en esa traducción lo llama Sabá, como Sabá, hijo de Bicri, pero como les decía, se puede pronunciar Sabá, Seba o Seba, con tilde en la, se refiere al rey David. Le dice, pues no tenemos parte con David, de tú a tú, ¿no? No tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí. ¿Cuál es la situación? Acuérdense que había habido una guerra, los dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, el reino de Judá más pequeño, el reino de Israel 10 tribus, el reino de Judá 2 tribus. El reino de Judá sale vencedor, los ejércitos vencen y ahora reclaman quién es el rey. Y ese señor dice, no, ningún rey. No tenemos nada que ver con este hombre. Lo llama por su nombre y le dice hijo de Isaí. Ni siquiera se refiere a él con algún símbolo de humildad. Y empieza nuevamente la situación. Y toca la trompeta. Toca la trompeta como llamando y diciendo, mire, no tenemos nada que ver con este hombre. Vámonos de aquí, no tenemos nada que ver con este hombre. Pero acababa de morir Absalón, que había pasado por la misma circunstancia. Me parece importante que tengamos en cuenta esta primera parte donde dice que se encontraba un malvado. Se encontraba un malvado, un hombre malo. Un hombre de malos sentimientos, de malos hígados, un hombre malo. Y uno lo que podría pensar es que después de esta situación, y siendo un hombre malo, y viendo lo que le había pasado a Absalón, que era el hijo de David, pues uno diría, nadie lo va a seguir. Versículo 2. Entonces, algunos israelitas abandonaron a David. Entonces todos los israelitas, las 10 tribus de Israel, abandonaron a David y siguieron a Sabá, hijo de Bicri. Los de Judá, por su parte, se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. El rey David tiene que hacer una nueva entrada, un reingreso a la ciudad en ese momento importante que era Jerusalén, y el reino nuevamente se divide. Uno podría decir, oiga, ¿quiénes serán los tercos aquí? Este pueblo de Israel, ¿cierto? Este pueblo de Israel es un pueblo duro, de corazón difícil, de corazón complicado. Y se dejan ahora liderar de un hombre que tiene referencia de ser un mal tipo. Oiga, ese es un mal tipo, esa es una mala persona, es un malvado y ahora está llamando nuevamente a sublevarnos. Nadie debería ponerle cuidado. Sí le ponen cuidado. Tristemente, sí le ponen cuidado. Sí le ponen cuidado.
Aquí se reconoce de una forma negativa, por supuesto, la posición de Israel, pero de una forma positiva la posición de Judá. Menos personas, menos hombres, más leales, fieles, se van con David. Ahora, uno dice, listo, esta es una persona. Personifiquemos cosas. Uno puede personificar, qué sé yo, la bondad, por ejemplo. Y uno cuando personifica la bondad, uno se imagina de pronto como una persona anciana, bonachona, querida, con la cual uno puede hablar. Uno personifica la bondad. Ahora personifiquemos qué será este hombre Bicri. ¿Qué será este hombre Sabá? ¿Qué sería este hombre terco, necio, duro de corazón? Un personaje malvado que aparece sin ningún asomo de misericordia, convenciendo a otros por hacer el mal. ¿Cómo lo podríamos personalizar? ¿Qué podríamos describir? En un momento de debilidad humana aparece, porque David no estaba en la mejor de las condiciones. David estaba pasando por una situación difícil. ¿A usted le ha pasado? Que está usted pasando por una situación difícil y como que viene un momento duro y después le viene otro y le viene otro y usted dice, ya no sé cómo resolver la vida, ¿cierto? Ya no sé qué hacer. ¿Qué será esto que insiste tanto en atacar a David nuevamente, que no le tiene ni siquiera misericordia? Y les digo, y ahorita hablaba Fernando de algo que es muy importante y es, nosotros estamos en una batalla. Estamos en una batalla. Estamos en una batalla contra el mal. Estamos en una batalla contra tantas cosas que hoy se presentan y a veces somos muy ingenuos y a veces somos muy incautos, somos muy cándidos, ¿cierto? Somos muy cándidos. Nos justificamos. Otras personas se justifican, permitiendo el mal y lo acariciamos, ¿no? Acariciamos el mal. Permitimos, no, es que esto es algo pequeño. Pero realmente, si usted puede personificar de alguna forma la actuación de este hombre, yo le diría cómo sería la mejor forma. Sería llamarlo el pecado. Ese es el pecado. El pecado lo ataca a usted en cualquier momento. En el momento en que usted crea sentirse más fuerte, o en el pecado o en el momento en que usted sienta que es más débil. Y nuevamente el pecado aparece en su vida. No le da tregua. No le da tregua. Y seguramente viene con un asomo de aceptación de otros. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, es que aparece la fortaleza del Señor. No antes. Si usted es un tipo orgulloso, si usted es un tipo necio, si usted es una persona orgullosa y necia, ¿qué le va a pasar? El Señor va a esperar que usted se debilite para tenerlo en el punto donde lo quiere tener. Y uno puede leer el libro de Ezequiel, que es durísimo. Cuando el profeta va y habla con las naciones y cuando le profetiza contra Egipto, contra Jerusalén, y le dice, toda esta nación va a caer. Hay una que me parece tal vez un símil, una paradoja, que me parece muy fuerte. Dice, has crecido como el árbol más grande y has tocado las nubes. Ahora te voy a derribar por el orgullo, por el orgullo. Vamos a ver qué dice ahora el siguiente versículo, versículo 3. Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó las 10 concubinas que había dejado a su cargo del palacio y las puso bajo vigilancia. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas hasta el día de su muerte. Quedaron encerradas y viviendo como si fueran unas viudas. Un poco la historia, ¿qué pasó con estas mujeres? Acuérdense que Absalón tenía de consejero a un hombre muy inteligente que se llamaba Ahitofel. Y este Ahitofel había sido consejero del rey David. Y le recomendó a Absalón, le dijo, mira, coloca una carpa en lo más alto de la montaña, en lo más alto de la colina, lleva allí a las concubinas de tu padre, del rey David, y acuéstate enfrente del pueblo con ellas. De esa forma el pueblo reconocerá que tú eres el rey. Ahora David llega a Jerusalén de nuevo y se encuentra con estas 10 mujeres, con estas 10 concubinas. Si está bien o no el hecho de que, claro que está mal, pero para no entrar en ese detalle, de que David tuviera concubinas, vamos a dejarlo de lado. Sencillamente vamos a ponernos en la posición de estas mujeres. Estas mujeres que tenían que ver con la decisión de reyes,
con la decisión de Absalón o con la decisión de David. Ellas lo que sabían hacer era caso. Ellas lo que hacían era caso. Estar dispuestas, tener un tratamiento de belleza que los eunucos les ayudaban a tener, y estaban disponibles y dispuestas para cuando el rey las llamara. Ahora que les tocaba aceptar que iban a vivir como viudas. De por sí las concubinas tenían una vida un poco complicada, estaban encerradas siempre. Siempre tenían que estar encerradas. Ellas no estaban a la luz pública donde el rey salía y las mostraba, ¿no? Ellas estaban encerradas en una casa con un comportamiento especial. Ahora lo que pasaba con estas mujeres es que iban a seguir encerradas, pero nunca más iban a tener contacto con el rey, en este caso con el rey David, que en últimas era su función. Otra cosa, ¿qué es esto? Esas son las consecuencias del pecado. En este caso el pecado de David inicialmente y después el pecado de Absalón. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, sin que nosotros lo preveamos, sin que nosotros nos propongamos, sin que nosotros muchas veces ni siquiera lo analicemos, nuestro pecado va a afectar indefectiblemente a otras personas. El pecado de los papás afecta a los hijos. Y a veces afecta a los hijos hasta por generaciones. El pecado de los papás afecta a los hijos. El pecado de los papás afecta a la esposa, afecta al esposo y a otras personas. Afecta a la iglesia. Lo decía Camilo hace 8 días. Decía, ¿por qué yo no le soy infiel a Joana? Para usar el ejemplo que él dijo. Pues sencillamente porque no voy a poder enseñar, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer esto. Porque el pecado afecta. El pecado es algo que no se puede tapar. El pecado es algo que no se puede tapar. Por más que usted lo intente, de la misma forma como lo leíamos ahorita en Romanos, no hay nada que lo separe a usted del amor de Dios. Pero tampoco hay nada que lo separe a usted de lo que usted hace mal. No hay dónde escondernos. Y lo vamos a ver ahora. Versículo 4 y 5. Luego el rey le ordenó a Amasá: moviliza a las tropas de Judá y preséntate aquí con ellas dentro de 3 días. Dentro de 3 días. Amasá salió para movilizar a las tropas, pero no cumplió con el plazo. David era un hombre astuto, como tenemos que ser los creyentes. Como tenemos que ser los creyentes. Los creyentes tenemos que ser astutos para evitar el pecado. Tenemos que ser astutos porque nosotros sabemos dónde va a terminar. ¿Dónde va a terminar? Yo me acuerdo en una conferencia de jóvenes por allá hace algunos años, cuando yo estaba en ese grupo de jóvenes. ¿No lo entendían? Cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, decía un pastor, oiga, si usted sabe cómo va a terminar, no se quede solo en la casa. Usted sabe cómo va a terminar, no se quede solo en la casa. Y uno decía, sí, claro, uno sabe cómo va a terminar, pero uno buscaba las situaciones que lo llevaran justamente al pecado. Si usted está solo y es joven y sabe que tiene una debilidad y que tiene tendencia a la pornografía, no se quede solo en la casa, porque usted sabe cómo va a terminar. Y después con lágrimas y remordimiento, pues no resuelve lo que ya hizo mal. ¿Qué pasaba con este hombre? David es un hombre inteligente, David es un estratega, David es un general, David es un hombre que se ha enfrentado a la guerra muchas veces. Es un hombre que ha entregado su vida a la guerra, a la defensa de una nación, que puede dar una orden que tiene sentido. Y yo les insisto mucho en eso, y esto es algo difícil de ir a la guerra, esto es algo difícil. Es algo tan difícil que el comandante en jefe de las fuerzas militares en Colombia dijo, yo voy hasta el 20 de julio porque no quiero seguir trabajando con ese señor presidente. Entonces, una persona que lleva 40 años en las fuerzas, 40 años, entró a las fuerzas cuando tenía 17 años, el general Zapateiro, 40 años lleva. O sea, no nació ayer en las fuerzas militares. El tipo no se sabe vestir de civil. Para él, el único color que hay es el verde. Es un general. David es un general. Entonces David llama a Amasá. ¿Quién era Amasá? Amasá había sido el general en jefe de las fuerzas de Absalón. ¿Sí? Era el jefe que había sido el que había liderado, el que había comandado la guerra cuando había ido el ejército de Israel y el ejército de Judá a enfrentarse. Este era Amasá. Amasá había liderado las fuerzas de Absalón. Había liderado un ejército grande que había perdido, por supuesto, la guerra.
Pero aquí seguramente lo que estaba queriendo hacer el rey David era, mire, ya no quiero más la guerra, quiero mostrar una posición de conciliación, quiero mostrar una posición de negociación, entonces por eso voy a nombrar de general a Amasa y le voy a poner una tarea. Ve por favor y aglutina a todas las tropas y te espero aquí en 3 días. Y claramente aquí la palabra nos dice, y no cumplió. No cumplió. Versículos 6 y 7. Pero David le dijo a Abisai. ¿Quién era Abisai? Abisai era uno de los generales que había trabajado con David, que estaba con David, y que trabajaba, que estaba de lado a Joab. ¿Cierto? Ustedes creo que se acuerdan de Joab. Un hombre complejo, un hombre difícil, un hombre inteligente, un hombre de guerra. Y Abisai, Amasá y Joab son familiares. Todos son sobrinos del rey David. Pero David, le dijo a Abisai, ahora Sabá, hijo de Bicri, va a perjudicarnos más que Absalón. Pensamiento de rey, pensamiento de líder. Así que hazte cargo de la guardia real y sal a perseguirlo. No sea que llegue a alguna ciudad fortificada y se nos escape. Entonces los soldados de Joab, junto con los quereteos, los peleteos y los peleteos, ¿qué eran? Eran filisteos. Y todos los oficiales bajo el mando de Abisai salieron de Jerusalén para perseguir a Sabá, hijo de Bicri. El rey David estaba en una posición difícil. Estaba en una posición complicada. Estaba en una posición compleja. El reino se le había dividido enfrente de sus ojos. Se había dividido el reino. Su hijo había fracturado la confianza. Pero ya había muerto. Pero ahora aparece otro hombre, Sabá. La credibilidad del rey David no estaba en el mejor de sus momentos. Otra vez pareciera ser que el reino se va a dividir. Él tiene que hacer lo pertinente para evitar esta situación. Y ahora unos lo llaman rey y otros no lo quieren reconocer. Entonces David dice, esto no lo puedo permitir. Nombró a un general que fue a Amasá para que fuera y armara nuevamente el ejército. Él no cumple, entonces toma una siguiente decisión y le dice a este hombre, por favor, ve a buscar a Sabá. No se nos puede escapar. Puede llegar a una ciudad fortificada y no quiero que se escape. David toma decisiones prontamente. Decisiones difíciles sobre una situación de pasado complicada, como nos pasa muchas veces. Como que no nos hemos podido recuperar de una situación y viene otra que nos exige, y viene otra que nos exige, y viene otra que nos exige. Porque el pecado está todo el tiempo tocando a nuestra puerta. Disfrazado de diferentes maneras, pero siempre está tocando a nuestra puerta. El pecado no se cansa. Si algo insistente es el pecado. Si algo insistente es el diablo. Insiste una y otra vez, por capturar algo que a él le interesa, tu corazón y el mío. A él no le interesan las finanzas, a él no le interesan las posesiones, a él le interesa tu corazón y el mío. Tu corazón y el mío. Tu corazón y el mío. ¿Qué sigue pasando aquí? Y miren lo que pasa. Versículo 8. Al llegar a la gran roca que está en Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Amasa y Joab se encuentran. Joab tenía su uniforme ajustado con un cinturón y ceñido al muslo llevaba una daga envainada. Aquí dice que estaba, en otras versiones dice que David estaba con uniforme de campaña. Es decir, con el uniforme que utilizaban los militares para irse a esas grandes travesías que tenían que desarrollar por muchas partes, por montañas, por desiertos, y ese era el uniforme que él tenía puesto. Y obviamente era un uniforme que le permitía tener algunas armas. Hace muchos años, los que son más mayorcitos, ¿se acuerdan que aquí en Colombia los soldados muy rara vez se ponían un uniforme camuflado? Aquí utilizaban un uniforme caqui. Entonces uno en la calle veía a los soldados eran con un uniforme caqui. Pero después de tantas situaciones de violencia, el soldado siempre tiene puesto el uniforme camuflado, porque tiene que estar preparado para cualquier situación que se pueda presentar. Este hombre
Joab estaba con un uniforme de campaña. Ceñido al muslo llevaba una daga envainada, pero al caminar la daga se le cayó. Con la mano derecha Joab tomó a Amasá por la barba para besarlo, mientras le preguntaba: compadre, ¿cómo estás? Mientras le decía: ¿cómo estás, hermano? Amasá no se percató de que en la otra mano Joab llevaba la daga, así que Joab se la clavó en el vientre y las entrañas de Amasá se derramaron por el suelo. Amasá murió de una sola puñalada. Y luego Joab y su hermano Abisai persiguieron a Sabá, hijo de Bicri. Este Joab era un tipo complejo. Era un tipo muy complicado. Era un hombre de guerra, era un general, era un hombre inteligente, era un hombre perspicaz. A él no se le cayó la daga porque sencillamente él no se diera cuenta que llevaba una daga y dio el paso y ¡ay! Se cayó. No. Eso fue una estrategia. Él la dejó caer para poderla recoger con la otra mano. Y es lo que, mientras se le acercó a Amasá, lo iba a saludar y le iba a dar como un beso en la mejilla para besarlo y saludarlo. No se dio cuenta y le puso una puñalada en el vientre y lo mató. ¿Por qué mató Joab a Amasá? Por una sencilla razón, o por dos razones más bien. La primera, por tres razones. La primera, porque Joab es un hombre vengativo. Joab es un hombre vengativo. Joab es un hombre de esos complicados que tienen esas devociones complejas. Aquí en alguna parte encontré que la descripción de Joab era que tenía una despiadada devoción por David. Él entregaba la vida por David, pero no obedecía. ¿Sí? Él entregaba la vida por David. Él se levantaba de primeros, era el general en jefe, él defendía la bandera de David, él daba la vida por su protegido, que en este caso era el rey, pero no obedecía. Y no le obedecía a David ni a nadie. La primera razón por la cual lo mató él es porque Amasá era el comandante de las fuerzas y esa posición anteriormente había sido desempeñada ¿por quién? Por Joab. Joab era el general en jefe, la mano derecha, el comandante, el cercano del rey David. Y ahora era Amasá. Joab no perdonaba eso y lo mató. Segunda razón, porque él no le perdonaba que fuera el comandante del ejército de Absalón. Para él no era concebible que este hombre que había sido el traicionero, que había sido el que había enfrentado la batalla contra ellos, ahora le diera órdenes. Él no aceptaba eso. Y tercero, pues porque obviamente él quería que todas las fuerzas y que todos los soldados siguieran de forma unificada al rey David. Pero bueno, uno podría pensar que esto definitivamente es una historia, y hace 8 días cuando estábamos viendo, alguien dijo, esto parece una historia de Hollywood, ¿cierto? Si uno quisiera hacer una trama, pues aquí en la Biblia encuentra grandes historias como esta para decir, oiga, vamos a montar una trama y vamos a buscar un perfil como el de Joab y vamos a hacer un perfil como el de Amasá y el rey David y todas estas cosas para montar una buena historia. Y seguramente queda una muy buena historia montada. Pero viene aquí algo complicado. Aquí podemos ver los defectos de aquellas personas que son leales, pero desobedientes. Lamentablemente debemos decir que existen algunos cristianos que somos así. Y esto no suena bien, pero tristemente es la verdad. Podemos haber algunos creyentes que defendemos venir el domingo a la iglesia, defendemos la palabra de Dios y queremos a otros enrostrarle la palabra de Dios y, como decía alguien, darle a las personas con el lomo de la Biblia. Pero nuestro comportamiento interno es muy diferente. Habemos unos que somos leales al Señor. Y ahorita lo hablaba Daniel cuando hizo la intervención, comparando la oración del publicano y la oración del otro hombre. Y es que a veces somos así. A veces somos leales y oramos y ayunamos y hacemos miles de cosas. Pero cuando tenemos esa
relación vertical aparentemente tan fortalecida, nuestra relación horizontal no es tan fortalecida. Nuestra relación horizontal es más de tomar juicio, de criticar y de señalar. Ayer veíamos en parejas, y fue algo que nos ministró mucho a Andrea y a mí, lo que nos correspondió en la charla de parejas, y es que uno realmente construye la relación de pareja. Uno no la construye los días especiales y con regalos muy especiales, sino la construye todos los días. Y usted cuando está en pareja tiene dos opciones. O usted continua y constantemente se porta bien con su pareja, o usted continua y constantemente empieza a portarse mal, y a portarse mal, y a hacer cosas y a tener detalles incómodos, a hablar mal y a no reconocer. Hasta que llega el momento en que la distancia que hay entre las dos personas es muy grande. Y cualquier momento, cualquier situación puede detonar la decisión de separémonos, de no queremos estar juntos. Y les preguntan a la pareja, bueno, pero ¿por qué no quieren estar juntos si tienen miles de razones que se han venido construyendo artesanalmente todos los días, todos los días, todos los días, todos los días? Así nos pasa como creyentes. No somos súper creyentes los domingos y deberíamos de tratar de quitar eso de nuestro esquema personal y particular, de ser los súper creyentes el domingo, pero ya el viernes ese alimento, ya como el tanque de la gasolina está en la E de échele. En la E de estúpido, decía alguien. ¿Cierto? Ya la gasolina está en la E de no hay más. Ya no hay más. Nos pasa lo mismo. Y entonces, ¿qué le toca hacer a usted y a mí? Nos toca todos los días y de forma continua y de forma constante es: Señor, renueva las fuerzas. Señor, dame de tu gracia. Señor, no me hagas este hombre que yo me vuelva crítico con los demás. No me hagas un Joab, Señor. Hazme un siervo tuyo. Hazme un siervo tuyo, Señor. Pero un siervo de verdad. Hasta en las cosas pequeñas. Hasta en las cosas más pequeñas. En las cosas más pequeñas. ¿Y cuáles pueden ser las cosas más pequeñas? Claro, a los que nos gusta enseñar, pues nos gusta enseñarle a mucha gente. Uno quisiera ver iglesia de 500,000 personas, estadios y hablando a 1,000 personas y que todo el mundo, que uno diga cualquier cosa y todo el mundo diga amén. Eso es lo que la gente quiere, por supuesto. O cuando uno ha tenido la oportunidad de enseñar en la universidad, pues uno quiere enseñarle a los que están en los últimos semestres que ya se creen profesionales, ¿no? Ya se creen profesionales. Me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, una carrera de 10 semestres, estábamos en segundo semestre, y un profesor decía: ustedes son un quinto de ingeniero. Y así nos decía: un quinto de ingeniero. Todavía faltan 4 quintos, ¿no? Un quinto de ingeniero. Y cosas pequeñas. Enséñele a un niño a orar. Enséñele a un niño a orar. Enséñele a un niño de lo que significa verdaderamente abrir la palabra y que él encuentre gracia en lo que está leyendo. Un niño. Y él no va a hacerlo porque le parezca agradable orar o porque le parezca agradable leer la palabra, sino por lo que él ve en usted como fruto. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Por eso un profesor de escuela dominical, enganchar a un niño tiene que hacerlo de una forma tan rápida, porque tiene apenas 2 horas para engancharlo. No tiene todo el día. Además, un niño está sentado 20 minutos y ya se quiere parar. Es niño. Además, tiene energía que le sobra, que nos falta a algunos. ¿Cierto? Tenemos que ser leales, tenemos que ser fieles hasta en las cosas pequeñas, hasta en las cosas más pequeñas. Eso es ser creyente. De lo contrario, vamos camino a convertirnos en ese Joab, que, como lo decía aquí, tenía una despiadada devoción por David. Una despiadada devoción por David. Tenía una lealtad difícil de entender, muy complicada de entender, que se iba más a las cosas que a lo verdaderamente importante, que era el corazón de los demás, no el de él, que era dominar su propio corazón. Segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículo 11. Uno de los soldados de Joab, deteniéndose junto al cuerpo de Amasá, exclamó: todos los que estén a favor de Joab y que apoyen a David, sigan a Joab. ¿Sí? Aparece aquí el relacionista público.
¿cierto? El relacionista público, el que le da orden, el que le da estructura a esto. Ya el general en jefe no es Amasá, ahora es Joab. Todos los que quieran seguir, por favor, por este lado. Como el cuerpo de Amasá, bañado en sangre, había quedado en medio del camino, todas las tropas que pasaban se detenían para verlo. Cuando aquel soldado se dio cuenta de esto, retiró el cuerpo hacia el campo y lo cubrió con un manto. Cubren el cuerpo de un hombre y lo dejan a la vera del camino, como si con eso tapáramos los pecados. Como si con eso tapáramos los pecados. Y me acuerdo que una vez Ovidio, hablando de cómo debería uno pedirle perdón al Señor, él decía, eso no es de pedir perdón, limpiarse la boca, eso es de verdaderamente de arrepentirse. Porque arrepentirse, y es una enseñanza que a mí me ha costado ponerla en práctica, arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es derramar lágrimas, arrepentirse es cambiar. Arrepentirse es cambiar. ¿Y cómo es de difícil cambiar, no? ¿Cómo nos cuesta cambiar? ¿Cómo nos cuesta cambiar? ¿Cómo nos cuesta cambiar? Luego de que Amasá fue apartado del camino, todas las tropas fueron con Joab a perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Sabá recorrió todas las tribus de Israel. Un tipo insistente, ¿no? Recorrió todas las tribus, las 10 tribus de Israel. Recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel-Becmacá. Y allí todos los del clan de Bicri se le unieron. ¿Cuál fue el resultado de la travesía de este hombre? Pues que todo el mundo dijo, todos los de Israel dijeron, yo me voy con Sabá. Pero después de que llegaron a su casa, seguramente él quería armar un ejército porque era lo lógico, tenía que armar un ejército a ver cómo se le enfrentaba a David. Pues nadie lo aceptó. Finalmente nadie lo aceptó. Solamente las personas de su clan. Solamente las personas de su clan. Nadie más. Ese fue el éxito de este hombre. Que solamente las personas de su clan aceptaran que efectivamente él tenía la posibilidad de enfrentarse al rey David. Y estaba en una ciudad fortificada. Esta ciudad que se llama aquí Abel-Becmacá era una ciudad fortificada. Y a veces nos pasa, ¿no? A veces nos pasa. A veces nos pasa, y lo invito a que piense usted en aquellas cosas que usted ha defendido más fuertemente, a pesar de que muchas personas le hayan dicho, oiga, no se meta por ahí. Oiga, mire, no, haga caso, no se meta por ahí. Pero mire, no se meta por ahí. Ya se lo han dicho muchas veces. En los jóvenes, mira, no te metas con esa muchacha o con esa niña, no te metas con ellos. Porque, mira, no son creyentes. No son creyentes. Y me acuerdo tal vez una enseñanza de un pastor que decía, y a veces la gente dice, no, es que si llega vestido con camiseta roja, es porque ese es para mí, hincha de Santa Fe. ¿Qué esperaba? ¿Cierto? Y nos justificamos, y nos justificamos, y nos justificamos, y lo que nos dicen es, oiga, no se meta por ahí. Pero nosotros necia y tercamente lo hacemos. Y no le pasa solamente a los jóvenes, a los mayores, a los inexpertos, a los que tienen mucha experiencia. Nos pasa a todos. Oiga, no se meta por ahí. Oiga, no haga eso. El Señor no le está diciendo, ese no es el camino, no se meta por ahí. Ore antes de tomar una decisión. Y uno se mete. Se mete por ahí. Y esto le pasaba a este hombre, a Sabá. Sabá había llegado a una ciudad fortificada. ¿Cómo se sentiría usted si usted entrara a una ciudad fortificada y en la ciudad fortificada, en una ciudad grande, imagínese usted, piénselo, que usted llegara a, pongamos el ejemplo, Cartagena, y a usted lo reciben por la entrada más importante y el clan de su familia lo acepta y dice, sí, usted tiene toda la razón. Pues usted se siente absolutamente respaldado. Usted dice, listo, desde aquí voy a comandar toda mi operación. ¿Cierto? Desde aquí voy a comandar toda mi operación. Le han dicho, oiga, no se meta en ese negocio, no haga sociedad con esa persona, porque le va a salir mal. No, pero es que mi esposa me respalda. Sí, pero es la única. Nadie más lo respalda. Nadie más lo respalda. Así estaba este hombre. ¿Dónde? La pregunta es, si nada nos aparta del amor del Señor, ¿dónde se puede usted esconder? ¿Dónde me puedo yo esconder del pecado?
¿Dónde? ¿Dónde? Pero el pecado está puesto y metido allá internamente en su corazón. En su corazón. En su corazón. Yo tuve un compañero de trabajo hace algunos años, muy buena gente, obviamente no era creyente, muy buena gente, muy querido, un tipo tranquilo, diría yo, muy buena gente. Y me lo encontré hace poco y hablando de, bueno, ¿y qué más de su vida? Me dijo, no, bien, me separé. Y yo le dije, pero yo me acuerdo que usted era buena gente. Dijo, no, es que los buena gente también nos separamos. El pecado está metido en el corazón, en lo profundo de su corazón. Y en lo más profundo de su corazón es donde el pecado se hace, donde el pecado encuentra esa muralla que definitivamente uno cree que es invencible. Allá es donde el pecado se nos mete. El pecado no se nos mete en un pensamiento pasajero, se nos mete justamente allá en lo profundo de nuestro ser. Allá en lo profundo de nuestro ser es donde está metido el pecado. El pecado nos hace sentir bien, ¿no? Nos hace sentir placer, nos hace sentir poderosos, nos hace sentir el gusto, el tema sexual, el mentir. Es que esta es una persona muy avispada. Eso es lo que estaba sintiendo en ese momento Sabá. Estoy en una ciudad fortificada. ¿Me respalda el clan de mi familia? Yo voy a salir victorioso de esta situación. Y aparte de eso, el pecado nos hace egoístas y nos hace orgullosos. ¿O usted ha visto algún pecador así bien mentiroso que diga, no, pues es que... Mire los políticos, pero bueno, en fin. Sigamos. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel Bet-Macá y la sitiaron, es decir, se hicieron alrededor de la ciudad. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad. Y cuando los soldados comenzaron a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad les gritó, escúchenme, escúchenme, díganle a Joab que venga acá, que yo puedo hablar con él. Mire, este hombre era un hombre, vuelvo a decir, un hombre recio. ¿Cierto? Este Joab era un hombre recio. Porque acuérdense que él no era el comandante de las fuerzas. ¿A quién le habían dado la orden de comandar las fuerzas? Primero a Amasá y después a Abisai. ¿Cierto? Fue Abisai al que le dijo el rey David, no fue a Joab, fue a Abisai. Le dijo, Abisai, venga, Amasá se demoró, por favor usted, rearme las fuerzas. Pero ¿quién se le adelantó? Joab. Un tipo de aspiraciones, un tipo recio, un tipo fuerte, un tipo que daba las órdenes, el comandante en jefe. Y ahora les dice, vamos a sitiar la ciudad. Vamos a sitiar la ciudad y la sitia. Y sitia la ciudad y aparte de eso construye, dice que aquí construye una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad. Imagínese usted en aquella época lo que tenían que hacer para derribar una muralla. Igual que ahora, pero digo yo ahorita hay explosivos y hay diferentes tipos de armas. Imagínense en aquella época lo que tenían que hacer para destruir una muralla. Era un trabajo intenso, era un trabajo fuerte. Y miren lo que aparece aquí. Aquí dice que aparece una mujer. Y mire cómo la describen, una astuta mujer de la ciudad. Y me gusta esta descripción porque volvemos a hablar de temas pequeños, ¿no? Donde tenemos que ser creyentes en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas tenemos que ser creyentes, tenemos que ayudar, tenemos que comportarnos, tenemos que reflejar algo que debemos desarrollar, es el amor. El amor es lo que tenemos que desarrollar. No es tan difícil, es el amor. Todo creyente debe reflejar en sí el amor. Y de esta mujer astuta e inteligente que aparece acá, ni siquiera sabemos el nombre. La palabra no nos deja saber cómo se llamaba. Ni siquiera sabemos el nombre. Y otra cosa es que esta mujer, dicen aquí que era astuta, que era una mujer inteligente, y a veces creemos que la astucia está solamente en ciertas personas. Y aquí nos muestra que es una mujer. Pero veamos el contexto. Veamos el contexto. Vimos hace un rato que el rey David a las 10 concubinas que había dejado les dice,
aquí las voy a mantener, pero nunca más voy a volver a tener contacto con ellas. Como si fueran un elemento, ¿no? Así como si fueran un instrumento, algo, un objeto. Y ahora aparece una mujer y pretende hablar con el comandante en jefe. Pero a más de eso, pretende hablar con Joab. ¿Usted logra entender la posición de esta mujer? ¿Usted logra entender la posición de esta mujer? La astucia y el valor que tenía que tener esta mujer para decirle algo importante o algo inteligente a un hombre con los antecedentes, con el pasado, con la trayectoria y con las condiciones de Joab, con las características de Joab. No era cualquier mujer. Acababa de matar a un general. Este hombre acababa de matar a un general. Y ahora esta mujer le dice, escúchenme, díganle a Joab que venga acá, que yo puedo hablar con él. Una mujer astuta, una mujer inteligente, una mujer que sabía que tenía que decirle algo inteligente a un hombre como estos, porque si no, corría peligro. Además, este hombre no había llegado a negociar con nadie. Este hombre había llegado a destruir a una ciudad completa. Que estaba fortificada, a él no le importaba que estuviera fortificada. Él llegaba a destruir la ciudad. Y miren lo que sucede aquí, capítulo 20, versículo 17. Joab se le acercó. Ella ni siquiera lo conocía. ¿Es usted Joab?, le preguntó la mujer. Así es. Entonces la mujer le dijo, ponga atención a las palabras de esta servidora suya. Te escucho, respondió Joab. Y este es un momento de tensión, ¿cierto? Este es un momento de tensión. Esta mujer le va a proponer algo a este hombre que va a destruir la ciudad y ella seguramente no tiene claro cuáles son los antecedentes, cuál es la hoja de vida que tiene este hombre, porque le pregunta, ¿tú eres Joab? O sea, ¿usted es el señor, usted es don Joab? Sí, yo soy el general de este ejército. Varios elementos para resaltar. A veces pensamos que la astucia, la valentía, el valor, la gallardía, solamente están en algunos hombres. Solamente están en los hombres. Grandes de pelo en pecho. Aquí se acerca una mujer. Y se acerca una mujer que está en una ciudad donde seguramente en esa ciudad debe haber un ejército, donde seguramente en esa ciudad debe haber un rey, donde seguramente en esa ciudad hay muchos más hombres. La que se acercó fue una mujer. Una mujer. Es decir, que las mujeres nos pueden dar buenas recomendaciones. Vamos a ver qué pasó con ella. Miremos primero qué pasó con ella. Ella continuó. Y miren lo que le dice. Antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregunten a Abel. Es decir, lo que le está diciendo es, oiga, esta ciudad tiene una fama de que nosotros aquí resolvemos las situaciones de forma concertada, donde aquí hay gente inteligente, donde aquí respetamos el derecho, donde aquí hacemos uso de la justicia. Eso es lo que quiere decir ese dicho. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país, está diciendo este hombre a Joab. Y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? Y ella habla de Dios. Y si habla de Dios en esos términos, es porque era una mujer que seguramente tenía temor de Dios. El temor de Dios. ¿Cómo es de importante, no? El temor de Dios. El temor de Dios cuando hablamos. El temor de Dios cuando decimos algo. El temor de Dios. El temor de Dios. Y yo siempre hago la misma crítica. A veces nosotros damos unas recomendaciones tan ligeras, tan poco pensadas, tan ligeras. Y somos creyentes. Nuestra imagen de creyente está por delante de nosotros. ¿Cierto? Y a veces no estamos tan enterados. No estamos tan enterados. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? Le hace una pregunta a este general. Y él le responde. Sigamos leyendo.
Otra cosa que había, un paréntesis más bien, una cosa que había hecho este hombre es que no había habido una mediación previa, no había habido ninguna situación previa entre lo que estaba pasando con esta ciudad y la situación de Joab. Él simplemente iba persiguiendo a Bicri. Era un hombre de pensamiento rápido y de rápida acción, pero no estaba haciendo nada. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 20, versículo 10, que era un poco la historia, que era un poco lo que estaba pactado, lo que debería de suceder cuando alguien vaya a atacar a una ciudad. Miren lo que dice aquí, Deuteronomio capítulo 20, versículo 10. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz que Joab nunca hizo. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás. Nunca había habido una situación como estas. Joab se pasó todo esto por alto. Él no fue a buscar una posición de paz, él no fue a buscar una posición de negociación, él no fue a buscar una posición de concertación, sino simplemente dijo, vamos a acabar con esa ciudad. Y cuando el Señor tu Dios te entregue la ciudad en tus manos, matarás a filo de espada a todos los hombres. ¿Pero qué sucedió? Apareció una persona inteligente, en este caso una mujer inteligente, una mujer astuta, que le dice, ¿por qué quieres acabarnos si nosotros somos unas buenas personas, somos una ciudad fiel a Israel y sencillamente no somos de guerra? Miren lo que le responde Joab, capítulo 20, versículos 20 y 21. Que Dios me libre, dice Joab. Replicó Joab. Que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Sabá, hijo de Bicri. Es de la sierra de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad. Muy bien, respondió la mujer. Desde la muralla arrojaremos su cabeza. Esta mujer era santanderiana, nacida en el Socorro. ¿Ah? ¿Vean? Esta era una mujer inteligente. ¿Ah? Dese en cuenta cómo era la cosa en esta ciudad. Esta era una mujer astuta. Esta era una mujer astuta que tomaba, cuando las personas tienen las características de tener astucia y de ser inteligentes, ¿qué tienen que hacer? Tomar decisiones. Y a veces decisiones difíciles. Esta mujer ya había tomado hablar con el rey Joab, con el general Joab. ¿Cierto? Había tomado una decisión difícil, hablar con él. Y decirle, mira, ¿qué estás haciendo? Porque seguramente conocía un poco la historia y conocía lo que el Señor había planteado en cuanto a temas de guerra. Pero no importa si no lo conocía. Lo que ella quiere es entender, oiga, ¿usted por qué viene a destruirnos en la ciudad? Esta es una ciudad pacífica. Le dice, no, disculpe, yo no vengo a acabar con la ciudad, vengo por este hombre, vengo por Sabá. Y ella dice, ok, te lo entregaremos. En bandeja de plata, textualmente. Porque era lo mejor para la ciudad finalmente. Y yo digo que esta es la valentía que debemos tener, que deben tener las mujeres, no. ¿Que esta es la valentía que deben tener los hombres? No, esta es la valentía que debemos tener los creyentes. Volvemos al mismo punto. En nuestra parte amurallada, en nuestra parte militarizada, que es nuestro corazón, allá es donde se mete el pecado. Es ahí donde se mete el pecado. El pecado no se hace en la parte externa, donde usted lo puede retirar fácilmente. No, el pecado se mete en lo profundo de su corazón. ¿Y cómo es la forma de sacar el pecado de allá? Como lo hizo esta mujer. Hay que quitarle la cabeza. ¿Cómo hace usted para sacar el pecado de su corazón? Poniendo a Dios en su corazón. Si usted pone a Dios verdaderamente en su corazón, la cosa va a ser más fácil. Pero no tenemos posibilidad alguna de negociar con el pecado. Esta no es una negociación con el pecado. ¿Usted tiene algún problema con la pornografía? Tiene que quitarle la cabeza a la situación. Y tiene que quitársela ya.
como hizo esta mujer. Ok, yo le voy a entregar por la muralla la cabeza de este hombre. Hay que quitarle la cabeza ya. Al pecado de la envidia, de la murmuración, al que sea. Al que sea. Esa es la razón más importante de esta enseñanza hoy, es que entendamos que el pecado se mete en nuestro corazón y de allá es donde hay que sacarlo. De allá es donde hay que sacarlo. Pero no podemos negociar. Eso no es de forma gradual. Esto no es de manera gradual. Eso es de forma definitiva y de forma contundente. De forma categórica. De forma categórica. Sigamos mirando. Versículo 22. Y fue tal la astucia con la que la mujer habló con todo el pueblo que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Resultado de que esta mujer haya hablado con el general, resultado de que esta mujer haya tenido la oportunidad de hablar seguramente con las personas de la ciudad y hayan tomado una decisión, que por cierto tuvo que haber sido difícil, de quitarle la vida a un hombre separando la cabeza de su cuerpo. Pues ¿qué pasó con esta ciudad? Vuelve a la paz. Nosotros volveremos al camino donde debemos estar cuando cojamos al pecado y hagamos lo mismo que esta mujer hizo. Apartarnos definitivamente de él. No hay pasos intermedios, no hay aguas tibias, no hay posiciones que nos acomoden más a unas que otras. Es que me ha costado un trabajo. Y tenemos una situación en la casa que la hemos hablado con mi esposa, que no es fácil. Y la conclusión es esa. No, es que no es fácil. Pero no nos podemos seguir quedando acariciando la situación con nuestra mirada diciendo, es que es difícil, sí, es que esto es difícil, no, es que esto es difícil, no, es que esto es difícil. No, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es actuar. Categórica y definitivamente. Porque lo que está en juego es su corazón y el mío. Es lo que está en juego. Es lo que está en juego. Y ya para terminar, pues Joab vuelve y se presenta delante del rey. Y la Biblia, miren lo que hace, la palabra lo que nos muestra en ese momento es como una especie de recuento de los hombres que estaban alrededor del rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículos 23 al 26. Dice, Joab era general en jefe del ejército de Israel. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los careteos y de los peleteos, que en términos generales eran los filisteos. Adonirán supervisaba el trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Seba era el cronista. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira, el yairita, era sacerdote personal de David. Y un poco, pues aquí hay dos conclusiones que uno podría sacar. La primera de ellas es que pues el reino de David no era un reino donde él fuera el único que estuviera haciendo cosas y que estuviera trabajando, sino que alrededor de él habían varios hombres que seguramente pues lo apoyaban. Claro, con una situación tan complicada como la que tenía con Joab, indiscutiblemente. Pero habían varios hombres que estaban alrededor de él. Si uno hace una comparación entre el segundo libro de Samuel capítulo 20, versículo 23, y ahora los invito a que me acompañen al segundo libro de Samuel capítulo 8, es decir, estamos hablando de 12 capítulos antes, pero históricamente y temporalmente, pues un tiempo atrás, vamos a ver la Biblia, qué es lo que nos plantea en cuanto a los hombres que estaban cerca de David. Y vamos a hacer como una especie de paralelo entre estas dos secciones de la Biblia. Vamos a leer segundo libro de Samuel capítulo 8, versículo 16. Dice, Joab de Sarbia era general del ejército. Era general del ejército en el capítulo 8, pero también seguía siendo general del ejército en el capítulo 20. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías, el cronista. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los soldados careteos y peleteos de los filisteos. Y los hijos de David
eran ministros. ¿Qué conclusiones puede sacar uno allí? Joab recupera el mando y ahora nuevamente es el jefe del ejército. Ahora los militares ocupan los primeros lugares, cuando antes, después de Joab, estaban los sacerdotes. Ahora los militares ocupan el primer lugar, los primeros lugares. Adonirán tiene ahora la responsabilidad del mando del trabajo forzado, labor que desarrolló incluso cuando el que subió al poder fue el rey Salomón. Este hombre tenía un trabajo muy importante. Este Adonirán tenía un trabajo muy importante y se hizo mucho más preponderativo y mucho más importante cuando Salomón se hizo rey. ¿Por qué? Porque Salomón, acuérdense que la tarea grande que hizo después de la consolidación del reino que intentó hacer fue construir el palacio y construir el templo. Entonces, en esa labor grande, este Adonirán era el jefe de cuadrillas de 8,000 hombres, sin computador. ¿Ah? Cuadrillas de 8,000 hombres sin computador. Pues estos hombres de verdad tenían unos tremendos trabajos. Unos tremendos trabajos. Simplemente para darle la referencia del trabajo de este hombre. El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30,000 obreros de todo Israel. Los envió al Líbano en relevos de 10,000 al mes, de modo que pasaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. La supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adonirán. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? Un poco la enseñanza que yo quiero que nos quede en lo muy profundo de nuestro corazón es: no podemos negociar con el pecado. Este no es un sitio, nosotros los creyentes no tenemos esa posibilidad de negociar con el pecado. Porque lo que estamos es en una guerra. En una guerra. Y cada situación que usted ceda al pecado es un terreno que usted pierde en su corazón. Es un terreno que usted le está dando para que el corazón suyo se vea mucho más fortificado justamente por el pecado. Justamente por el pecado. Y el pecado no se presenta en nuestras vidas como algo negativo, ¿no? Acuérdense, eso no se presenta como algo negativo, no se presenta como algo en lo cual uno diga, no, es que definitivamente tengo que salir corriendo porque me asusta. Se presenta como algo agradable, como algo grato, como algo beneficioso, como algo placentero, como algo que le da a usted gusto, pero después vienen las consecuencias. Después vienen las consecuencias allá en lo interior de su corazón. La decepción y la tristeza que usted siente. Libramos una dura batalla contra el pecado que nos traiciona y nos hace daño, que se enclaustra en nuestro corazón y que pretende fortificarlo para que nada lo toque. Y nos pasa absolutamente a todos. Pero Dios no quiere la vida del pecador. A Dios no le interesaba matar a este hombre. Eso no es lo que le importaba a él. Y tampoco Dios quiere la vida suya o la vida mía. Dios quiere es nuestro corazón. Porque si Dios quisiera la vida de nosotros, hubiéramos muerto hace bastante tiempo. Bastante tiempo. Hay un predicador de la época medieval que hizo una prédica muy interesante, una prédica que generó cambios importantes hace algunos años. Y él les decía que estamos sostenidos por la gracia de Dios. Solo nos sostiene la gracia de Dios. Solo nos sostiene ni siquiera su misericordia, su gracia. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Porque de lo contrario, seríamos como hombres de plomo que pretendemos caminar sobre una telaraña. Nuestras obras buenas no limpian el pecado. Lo que limpia verdaderamente el pecado es que usted y yo nos acerquemos al Señor. Es que le demos al Señor el primer lugar. Porque entraríamos en la discusión si cumplir los mandamientos es fácil o difícil. Claro, es difícil cuando se tiene su corazón lleno de pecado, es difícil. Yo diría imposible. Imposible. Pero cuando usted se sintoniza con el Señor y permite que su corazón esté impregnado de su gracia, usted se va a sentir feliz cumpliendo los mandamientos del Señor.
y amándolo. Cuando usted le quita poder al pecado, cuando le quita la cabeza al pecado en su corazón, es que recobramos la paz y recobramos el gozo de nuestra vida. Recobramos la paz y recobramos el gozo. Ayer en Parejas hacíamos una pregunta que era: ¿a usted qué lo hace feliz en su matrimonio? ¿Qué anhela usted en su matrimonio? Y algunas parejas se atrevieron a decir: mire, a mí me hace feliz esto, a mí me hace feliz, a mí me gusta esto. Y la conclusión que sacamos fue: la relación de pareja va a estar mucho más feliz y mucho más gustosa si usted se pone en los zapatos del Señor. Si usted verdaderamente es como esposo y como esposa, usted ve el matrimonio como el medio que el Señor ha utilizado para que usted sea un creyente verdadero. Si usted utiliza el matrimonio y las circunstancias de la vida para eso, usted lo va a entender. De lo contrario, la vida va a ser muy difícil de llevar, va a ser muy pesada, va a ser muy complicada, va a ser muy compleja, va a ser muy difícil y va a ser muy triste. Muy triste. Va a ser muy triste. José duró 22 años, desde el momento en que él fue vendido por sus hermanos a los 17 años hasta el momento en que fue nombrado primer ministro en Egipto a los 39 años. Duró 22 años. 22 años en una preparación continua y constante. 22 años en un proceso en el cual su orgullo tuvo que bajar a lo más mínimo de la expresión, porque era orgulloso. Era orgulloso. Se dice que José era el que interpretaba los sueños. ¿Cuántos sueños interpretó? 100, 200, 500. Interpretó 6 sueños. 2 que tuvo él, el del copero, el del panadero y los 2 del faraón. 6 sueños. Y en esos 2 sueños que tuvo él, cuando tenía las 11 espigas, que eran sus hermanos, él sabía que cada espiga representaba un año. Él sabía que iban a pasar 22 años en una situación muy difícil. ¿Qué sería de José si no fuera por la gracia que el Señor le permitió al experimentar? Porque definitivamente él entró en una relación con el Señor. Y esa es la gracia. De lo contrario, estamos en una batalla donde pretendemos recargarnos los domingos de combustible, pero llegamos el viernes entrando empujados al garaje. Tenemos que todos los días buscar que la gracia del Señor llene nuestro corazón. Quisiera que me acompañaran por favor al Salmo capítulo 19. Aquí tengo un inconveniente. Tengo que hacerle zoom a la Biblia. Zoom. Entonces, Salmo capítulo 19, versículo 7. Dice así. Dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Porque por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Amén. Los invito a que oremos, por favor. Nuestro querido Padre Celestial, queremos en este momento, Señor, darte las gracias, papá. Darte las gracias por este momento en que tú nos permites, Señor, a ver tu palabra, Señor, y encontrar en ella regocijo, encontrar en ella paz. Encontrar en ella, Señor, que tú nos infundes nuevas fuerzas, Señor.
que tú nos das cada día la oportunidad de abrir nuestros ojos, Señor, y sentirnos más cerca de ti, si te damos el espacio para que nuestro corazón sea donde tú residas, papá. Danos hoy la fortaleza y la valentía, la astucia de esta mujer, Señor. De esta mujer que conversó con un general beligerante, con un general de decisión, con un general tesudo, con un general fuerte, para decirle: no, lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo está mal. Y que él le dijera: yo estoy persiguiendo a un asesino. Yo estoy persiguiendo a un traidor. Solo vengo por él. Ayúdanos a tomar la decisión, Señor, de quitarle la cabeza al pecado en nuestra vida, Señor. De quitarle su poder en nuestra vida. De apartarnos de él y de entender que no tenemos nada que negociar con el pecado. Lo único que tenemos que hacer es decidir y alejarnos de él, Señor. Para que se cumpla este versículo o este salmo en nuestras vidas, de que tus preceptos nos infunden valor, Señor. Para que se haga realidad en nuestra vida lo que dice la carta de Pablo a los romanos. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Señor, nos amas tanto que a veces lo pasamos por alto. Hoy un hermano decía que a veces cuando tomamos la cena lo hacemos de forma tal vez repetitiva y le perdemos y le restamos importancia, Señor. Hoy yo te pido que no le restemos importancia a saber que cuando nos levantamos cada mañana y estamos vivos, tú nos das una oportunidad más de acercarnos a ti, Señor. Que tus brazos están abiertos para nosotros. Yo te pido por esta congregación, Señor, para que tú nos bendigas con tu gracia y con tu amor y que valientemente podamos siempre tomar la decisión de alejarnos del pecado. Te entregamos lo que somos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias.